del Señor, felices Pascuas con Jesús. Me acuerdo hace 36 años atrás, era la primera vez que escuchaba este saludo y salía de la boca de mi pastor, y para mí fue un momento sublime. Realmente poder escuchar algo así, poder entender lo que significaba la Pascua también, y poder acercarme al Señor para tener un encuentro con Él, y a partir de ese día caminar, a partir de ese año caminar con el Señor siempre ha sido mi anhelo, mi deseo, y gracias a Dios hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Así que le doy gracias al Señor. Le quiero dejar también los saludos de la iglesia de Casilda. Anoche estuvimos en Casilda con Sandra compartiendo el aniversario número 19 desde aquel momento terrible hasta hoy, 19 años que la iglesia de Casilda logró sobreponerse a las dificultades y seguir adelante. Así que le damos gracias a Dios. Reciban los saludos de la iglesia de Casilda y también reciban los saludos de la iglesia de Villa Constitución. Hoy, esta mañana, estuve con ellos también compartiendo la palabra de Dios en aquel lugar, y el pastor y la iglesia manda saludos a la iglesia de Rosario, así que recíbanlo también como de parte del Señor. Gloria a Dios. Si hay algo que Dios quiere justamente es que seamos agradecidos, y que más allá del agradecimiento tengamos una relación personal con Él, y esa relación, hermanos, se da cuando nosotros apartamos tiempo para estar con el Señor, cuando nosotros edificamos nuestro altar de oración, cuando nosotros ofrecemos nuestra vida en el altar de Dios, y que nuestras oraciones puedan subir a la presencia del Señor como olor grato, como olor agradable delante de Él. De hecho, desde siempre los hombres han tratado de llegar a Dios. Todos, de una o de otra manera, equivocados algunos, otros acertados. Desde siempre el hombre ha construido altares para tratar de llegar al Dios, como decía en Atenas, en la inscripción que encontró el apóstol Pablo, al Dios no conocido. Ellos, por las dudas, hasta aún al Dios que no conocían, le hicieron un altar para adorar así al Dios no conocido. ¿Veo cuando alguien quiere estar bien con todo el mundo? Bueno, estos querían estar bien con todo el mundo. Entonces, al Dios no conocido también, pero de eso, de ese altar, de esa inscripción, el apóstol Pablo pudo predicar el Evangelio a los atenienses, y también pudo sembrar la palabra de Dios en el corazón de ellos. ¿Todo por qué? Porque había un altar. A veces los altares se construyen para adorar un ídolo, otros para pedir un favor. En el campo se suele usar mucho el hecho de edificar altares para rogar para que venga la lluvia en su tiempo. ¿Sí? Y vio la expresión esa de que a cada santo le prende una vela. Bueno, viene de ahí justamente. Las personas que querían que lloviera le prendían velas a su santo, y cuando el santo no le respondía, los ponían boca abajo y no le prendían velas. O sea que ellos manejaban a su propia voluntad sus dioses. Otros lo hacen porque ven que los demás lo hacen. Hay gente que simplemente lo hace porque los demás lo hacen. Es curioso esto. Nuestra sociedad de hoy sigue levantando altares a los ídolos populares, por ejemplo, y sigue levantando altares a los ídolos que están relacionados con la muerte, con el alcohol, con la droga, con el asesinato. Entonces, el hombre cada vez está más lejos del Señor. Cada paso que da la humanidad tristemente se aleja del Señor. Por eso es necesario que nosotros, como hijos de Dios, construyamos o reconstruyamos nuestro altar personal, y podamos levantar altares donde la gente pueda venir a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, poniendo como fundamento de nuestro altar a Cristo, la roca de nuestra salvación. ¿Amén? Gloria a Dios.
Mateo capítulo 7, versículo 24, allí el Señor va a decir algo extraordinario, extraordinario, hermanos. Capítulo 7 de Mateo, versículo 24. Allí el Señor va a poner a todas las personas en el mismo nivel para que todos tengan la misma oportunidad. No importa si es ingeniero, si es doctor, si es albañil, si es peón, si es un ayudante, si es un niño, si es un joven, si es una persona adulta, si es blanco, si es negro, si es gordo, si es flaco, no importa. Note usted lo que dice la palabra de Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Él es la roca de nuestra salvación. Note usted qué bueno es lo que dice el Señor aquí. No importa la nacionalidad. Veo que hay gente que se preocupa y dice, bueno, yo soy esto, soy aquello. Algunos piensan que somos europeos, otros que piensan que somos yanquis. Nadie dice que somos también wichi, que también somos toba. O sea, hay de todo. Y dice cualquiera. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Busca usted Deuteronomio capítulo 32, versículo 31 ahora. Mientras yo sigo hablando sobre esto, es necesario que nosotros edifiquemos nuestra casa con un buen fundamento. Una casa que no tiene fundamento, una casa que no tiene buena base, un altar que no tenga una base sólida en la palabra de Dios, ¿sabe qué va a suceder? Se va a desmoronar, se va a venir abajo, se va a caer, y junto con el altar, junto con la casa que se cae, también se cae nuestra fe, se cae nuestra esperanza, se cae nuestro gozo, se cae nuestra alegría, porque se derrumba aquello que hemos construido. Así que si usted va a construir un altar a Dios en su vida, en su casa, en el templo, en la ciudad, construyalo sobre la roca de nuestra salvación, que es Cristo. Y en Deuteronomio capítulo 32, versículo 31, va a decir la palabra de Dios. Allí Moisés está cantando el último cántico de Moisés. El último cántico de Moisés dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y si usted lee bien, note usted que la roca, cuando dice la primera parte, porque la roca de ellos, ahí está con minúscula. ¿Qué quiere decir esto? Es un sustantivo común. Es una roca nada más. Pero dice luego, porque la roca de ellos no es como nuestra roca está con mayúscula. Porque es un sustantivo propio. La roca, como después vamos a leer en 1 Corintios, es Cristo. Es Dios mismo nuestra roca. Y dice la palabra de Dios, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. ¿Qué quiere decir esto? Mire, cuando alguien venga contra de su vida, cuando usted piense, ahora sí que este tiene más fuerza que yo, ahora este me va a ganar, ahora este me va a dar una paliza, hablando espiritualmente, si quiere decirlo, no estamos hablando de pelearnos con la gente, sino de que la situación se da así. Ahora, esta enfermedad me va a dar una paliza, acuérdese de algo, la roca de ellos no es como nuestra roca. La esperanza de ellos no es como nuestra esperanza. Pero más aún, dice que aún nuestros enemigos se vuelven jueces contra ellos. Y note usted, no sé si a usted le ha pasado, que muchas veces la gente cuando vemos que estamos atravesando por una adversidad y todo eso, y nosotros no nos damos cuenta que tenemos la ayuda de Dios, la gente nos suele decir, pero ¿y no le pediste a tu Dios? Pero vos no decís acaso que tu Dios puede con todas estas cosas, y recién ahí reaccionamos y decimos, sí, amén,
nuestro Dios puede con esto, vamos a vencerlo porque Jehová está entre los que me ayudan. Gloria a Dios. Dios está entre los que me ayudan, entonces no temeré lo que pueda hacerme el hombre, no temeré lo que pueda venir, porque Jehová la roca es mi ayudador. Y hablando acerca de la necesidad que a veces tenemos los hombres de edificar altar, vamos a ver también en la historia, por ejemplo, Noé, después de haber atravesado por el diluvio y de que solamente 8 personas se salvaran, allí en Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21, él después de que se posa el arca sobre el monte Ararat y después de que las aguas bajaron, mire lo que va a hacer inmediatamente después Noé. Dice la palabra de Dios, capítulo 8, verso 20 de Génesis. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Esto me gusta, lo que sigue. Fíjese lo que dice. Y percibió Jehová olor grato. Percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén. Dice que Jehová percibió olor grato. Cuando preparamos nuestro altar y ponemos nuestra vida en el altar de Dios, Dios percibe un olor distinto, diferente. Yo no sé si alguna vez usted ha pasado cerca de un lugar donde estén haciendo un asado o estén cocinando algo a las brasas, y usted, de acuerdo al olor que percibe, sabe qué es lo que están cocinando. Si están cocinando un pollo, si están cocinando carne, usted lo puede percibir, ese olor grato. Bueno, eso es lo que percibió Dios. Y cuando nuestra vida está en el altar, Dios percibe también olor grato. ¿Y sabe qué hace el Señor cuando percibe olor grato? Corta toda maldición. Todos los males que puedan venir sobre tu vida, todo aquello que pueda el diablo querer enviarte, desde el momento que tú preparas tu altar y te presentas delante del Señor, el Señor corta todos esos males y comienza el Señor a bendecir. Y tan bueno es Dios, que Dios no solamente bendice a aquellos que están en el altar. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios envía la cosecha para todos, no solamente para los suyos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios hace salir el sol para todo. Dios hace que venga la lluvia. Dios hace que venga el tiempo de la siembra, que es la primavera. El tiempo de la cosecha, que es el verano. El tiempo de nuevamente sembrar, que es el otoño. Y el tiempo de la siega otra vez en invierno. Continuamente la tierra va a estar produciendo. ¿Para qué? Para que a ti, para que a mí y a los 8 que se salvaron en el arca de Noé no les falte el sustento diario, porque Dios, nuestro Dios, se acuerda del pacto que hizo con Noé por causa de que él preparó un altar y ofreció delante de Dios lo que él pedía. Claro que nosotros hemos comprendido lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero también lo vamos a ver a Abraham haciendo un altar allí en el capítulo 13 de Génesis, versículo 18. Después de una gran grieta, después de que su sobrino Lot se lleva la mejor parte. Vio cuando usted dice: me despojaron, me robaron, mirá cómo nos dejaron, mirá en la situación que estamos. En esa situación, Abraham le dice a Lot: elige tú lo que quieras. Hay gente que piensa, hermanos, que nosotros queremos lo de ellos.
No, y nosotros tenemos que estar dispuestos no solamente a darle lo que ellos quieren, sino a despojar, que nos despojen si quieren. Porque nuestra esperanza no está en lo que tenemos, nuestra esperanza está puesta en el Señor. Dice la palabra de Dios así, en Génesis capítulo 13, versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Si estás atravesando una crisis familiar, si te ha tocado la grieta en tu familia, si te está afectando la paz de tu hogar, es hora de edificar un altar a Jehová. Es hora de presentarnos delante del Señor. ¿Qué acaso Abraham estaba mal con Dios? ¿Qué acaso Abraham no hacía todo lo que Dios le pedía? En parte sí, en parte no. Porque se fue de su tierra y su parentela, pero no del todo, llevó a su sobrino. ¿Y cuántas veces el sentimiento, el apego a la familia nos lleva, hermano, a decir, no, pero si Dios es bueno me va a permitir esto también? Tenga cuidado, haga la voluntad de Dios. Abraham llevó a su sobrino y en medio de la tierra donde tenía que él habitar, tuvo una grieta, tuvo un conflicto familiar y otra vez tuvo que recurrir al altar. Quiero decirte algo, todas las personas nos equivocamos. Todos le fallamos a Dios en algún momento de nuestra vida. Pero apenas nos damos cuenta de eso, hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que pegarnos la vuelta rápido y edificar un altar y ofrecerle a Dios lo que Él nos pide. ¿Qué te pide el Señor? Que ames y que hagas misericordia. Eso nos pide el Señor en este tiempo, que amemos y que tengamos misericordia de los demás. Entonces, nosotros podemos ver la necesidad que siempre vamos a tener de edificar un altar. Hace unos años atrás hablaba con Rolando y él le decía a Antonia, dice, ¿y por qué esto? Decía Antonia, pero dice, Rolo, ¿no te das cuenta, Antonia, que es como el hornerito? Dice, donde va, está edificando. Sí, claro que sí. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros como iglesia hemos aprendido algo, que donde quiera que vamos necesitamos un lugar de reunión, un altar que es nuestro templo. Así debe crecer la iglesia, debe desarrollar sus actividades sin mirar el crecimiento de los demás. Si a los demás le va bien, gloria a Dios, y si le va mal, oremos por ellos, para que les vaya bien. Pero hay algo que Dios espera de nosotros, que estemos siempre construyendo nuestro altar. Y el templo también es un altar. Isaac edificó altar a Dios, Jacob edificó altar a Dios, pero yo me quiero detener en Moisés, porque Moisés no solamente edifica altar, sino que dice que tienen que hacerlo. Esto es lo que tienen que hacer, le va a decir. Deuteronomio 12, 27. Deuteronomio capítulo 12, versículo 27 de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Note usted la manera en que claramente está expresando el tipo de sacrificio. Dice la palabra de Dios allí en Génesis 12, 27. Y ofrecerás tu holocausto, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda, dice, y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. El altar también es un momento de comunión. Es un momento para estar juntos en coinonía. Es un momento para conocernos con Dios y también con la familia.
Vio que el domingo dice el día de la familia. Sí, es el día de la familia, pero no de cualquier familia. Es el día de la familia de Dios. Es el día de la familia de Dios. El domingo es el día del Señor. Por lo tanto, tiene que haber comunión en la familia para que nosotros en la casa del Padre, o sea, en la casa de Dios, podamos disfrutar de esa comunión. Y en el capítulo 27 de Deuteronomio, versículo 4 al 8, hay más instrucciones. Note lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 4 al 8, de la palabra del Señor dice, se está anticipando a lo que va a venir. Moisés se anticipa a lo que va a venir, es un hombre visionario. A veces nos cuesta entender todo lo que Dios está haciendo. No comprendemos que es necesario atravesar por la crisis, por el desierto, como tuvieron atravesando el pueblo de Israel, para después poder entrar a tomar posesión de la tierra que Dios nos ha dado. Y en el desierto muere la gente, y en el desierto los incrédulos quedan tendidos en el desierto, y son olvidados, pero solamente algunos llegan a la tierra prometida, porque se sigue cumpliendo la palabra. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Le comentaba a Leo antes de comenzar el culto, que de los que comenzamos el seminario bíblico allá en el año 1987, a los que todavía puedo ver, somos en total 6 personas. De algunos sé que todavía están en el Señor, pero de otros ni siquiera sé dónde están. Si van o no van. 130 personas éramos en ese seminario. Comenzamos ese año, entre ellos estaba Marcelo, Teresa, el pastor Armando, y nosotros con Sandra éramos novios. Casi me sale la canción. Miren lo que dice capítulo 27, versículo 4. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrenda de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Amén. Mire cómo Moisés da instrucciones acerca de cómo edificar el altar al Señor. No podemos edificar un altar de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces edifiquemos, o reedifiquemos, o arreglemos nuestro altar. Entonces, ¿qué significa altar? Altar simplemente es un lugar alto. Lo más simple que podamos decir de la explicación, es un lugar alto. Eso es un altar. Usted va a notar, por ejemplo, gracias, hermano. Usted va a notar, por ejemplo, que siempre que se hable de altar es un lugar que está elevado. Generalmente se usaban los montes. Jerusalén está sobre un monte, y si usted estudia en la palabra de Dios y hace todo un seguimiento, usted se va a dar cuenta que el templo está sobre el monte Moriah. Es un lugar alto. Allí edificó Salomón el primer templo y después lo reedificaron los demás. Es un altar. ¿Usted cree que la primera vez? No. En ese lugar también Abraham llevó a su hijo para sacrificar, pero Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Y cuando David veía que venía el destructor sobre su pueblo en Jerusalén, también edificó un altar en ese lugar, y Dios se acordó el Señor y detuvo la mortandad.
y compró el lugar para que Salomón luego pueda edificar el templo. Estúdielo, mírelo, búsquelo. Entonces, el altar puede ser simplemente un lugar alto, pero también puede ser una casa. Que nuestra casa sea un altar a Dios. Que en nuestra casa no haya ídolos. Que en nuestra casa ocupe el Señor el lugar más alto. ¿Se acuerda la canción? No hay lugar más alto que estar a tus pies. ¿Quién es el más alto? Solo el Señor está más alto. Entonces que en tu casa sea esa. De un altar también puede ser una ofrenda. Estoy poniendo en alto al Señor. Puede ser una ofrenda de paz, una ofrenda mecida. Una ofrenda de agradecimiento por todo lo que el Señor nos da. Puede ser un sacrificio como el holocausto. El holocausto se tiene que quemar todo. Nada se puede aprovechar del animal para que el hombre pueda comer. No, todo se tiene, nuestra vida se tiene que quemar toda en el altar. No podemos vivir una vida media y pretender que el Señor va a estar con nosotros siempre. No, hermanos. Y menos si le servimos al Señor. Menos. La exigencia de Dios es que estemos consagrados, es que estemos apartados para Él. Y el que no se aparta está corriendo un grave riesgo, como Nadab y Abiú, que le ofrecieron fuego extraño al Señor y salió fuego de la presencia de Dios, los consumió, los mató. ¿Por qué? Porque le estaban ofreciendo fuego extraño. Entonces, también el altar puede ser un templo, como decía antes. Nuestra base y fundamento es Cristo, la roca de nuestra salvación. Miren lo que dice el Salmo 31. Gracias, Señor. Salmo 31 de la palabra del Señor. Versículo 2. Está hablando acerca de hacer una declaración de confianza del Señor, pero en el versículo 2 nos detenemos. Dice: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Nuestra roca no es como la roca de ellos. Nuestra roca es fuerte, es todopoderosa. Nuestra roca es el mismo Cristo. Gloria a Dios. Por eso dice: sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Pero miren 1 Corintios capítulo 10, verso 4, de la palabra del Señor. Allí el apóstol Pablo, usando justamente el hecho de saber lo que representa la roca, 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra de Dios: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el himno, ¿no? Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y días de temor se terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Gloria a Dios, amén, gloria. Oh, gloria a Dios. Sea Cristo siempre tu refugio. Sea Cristo el Señor siempre nuestro refugio. El Señor se lo decía claramente al pueblo de Dios.
porque continuamente ellos estaban buscando apoyo en Babilonia, estaban buscando apoyo en Egipto, estaban buscando apoyo en Siria, y Dios les decía, no, no lo hagan, confíen en mí, apóyense en mí, decía el Señor. Se parece tanto el pueblo de Israel a nuestra querida Argentina. Siempre estamos buscando apoyo afuera, externamente. A aquellos que vengan y se comen todo lo que queda, se llevan todo lo que hay y vacían las arcas de nuestro país, porque no hemos puesto a Cristo la roca como nuestra fortaleza, como nuestra roca de salvación. Cristo es la roca de nuestra salvación. Cristo es la fuente inagotable de vida. Volvámonos a Él, acerquémonos a Él, encontrémonos con Él. Qué maravilloso es, hermanos, poder experimentar. ¿Sabe cuánta gente a veces está esperando que te caigas? Hay gente que dice, ya vamos a ver que no va a aguantar, le van a decir a Leo, no va a aguantar Leo, no. Ya cuando Maciel le diga algo y no le guste, ya va a ver, va a dejar todo. Y Marielina, ven, no va a aguantar. Y así la gente te dice cosas. ¿Sabes cuántas veces la gente espera que fracasemos? Pero lo más maravilloso de todo, ¿sabe qué es, hermano? Que en nuestros fracasos, allí es donde está el Señor y nos alcanza la victoria. Porque nuestra confianza no está en nosotros mismos. Nuestra confianza está en el Señor, en Dios que hizo los cielos y la tierra. Para Él no hay nada que sea imposible. Por eso todos, hermanos, necesitamos volvernos al Señor. Ahora bien, decía antes, ¿no? Todos podemos construir altar, sí, y cada uno lo puede hacer a su manera, también. Cada uno lo puede hacer a su manera. Claro que sí. Eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo. Porque claramente Dios especifica cómo debemos edificar una... Quiero usar un paralelismo con lo que Dios le dice, por ejemplo, a Josué cuando atraviesan el Jordán. ¿Vio que leímos ahí en Deuteronomio 27, 4 y 8 que cuando pases el Jordán vas a hacer un altar con estas piedras tomadas del monte Ebal? Pero ahora, mire lo que también Dios le dice a Josué. Josué capítulo 4, versículo 1 al 8. Vamos a leer así. Josué capítulo 4, versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habréis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Quiero hacer nosotros no vamos a hacer eso, por supuesto, pero quiero decirles esto: hay un paralelismo que nosotros debemos comprender. Cada uno puede edificar su altar. No quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso.
Pero cuando Dios establece una persona para que esté al frente, ¿sabe qué es lo que Dios espera? Espera que la congregación obedezca. Espera que la congregación obedezca, porque en la obediencia usted no tiene que pedir para que Dios le bendiga. No necesita usted pedir para que... Usted lo único que tiene que hacer es obedecer. Si usted obedece, estas bendiciones te alcanzarán. No necesitamos pedir. Nosotros pensamos que porque pedimos mucho, oramos mucho, Dios nos va a responder. No, lo que Dios espera es que caminemos en obediencia. Si usted obedece, Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar sobre vosotros hasta que sobre y abunde. ¿Por qué? Porque obedeciste. No porque lo pediste, sino porque obedeciste. No necesito pedir si estoy en obediencia. Generalmente pido cuando estoy en desobediencia, cuando sé que me falta algo y mi esperanza mengua. Está por el piso mi esperanza. Mi confianza en el Señor está por el piso. Entonces le digo, Señor, acordate de mí, dame esto, dame aquello, dame lo otro, dame. Le pido solamente. Y Dios dice, y hacé lo que te mandé. No tengo, Señor, pero tenés que hacer lo que te mandé. Comparo. ¿Acaso Caín no le llevó lo mejor de su huerto a Jehová? Sí. Pero Jehová se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué se agradó de la ofrenda de Abel? Porque eso es lo que Dios quería. En el altar de Dios no le puedo poner a Dios lo que a mí me parece. Mire, no le puedo poner a Dios y decir, pero yo pongo mi diezmo. Y Dios no necesita tu diezmo. Dios no necesita mi diezmo. Soy yo el que necesita poner el diezmo para caminar en obediencia. Y Dios desde los cielos envía a su tiempo el fruto. Ahora no es inmediato, es el tiempo en el tiempo que Dios quiere. Ahora le voy a decir esto, a todas las cosas y a todas las personas les llega el tiempo de Dios. Pero si no están preparados, así como viene, se va. Hay una película que vimos una vez que contaba un testimonio en Sudáfrica y que habla de una cosecha de papas. Había venido una gran sequía sobre aquel lugar y nadie quería sembrar papas porque la sequía justamente no iba a permitir que creciera. Pero un hombre de fe le creyó a Dios y sembró papas y todos le decían que estaba loco. A los 10 días aproximadamente, no recuerdo bien, empezó a llover. ¿Sabe quién fue el único que cosechó papas? El que obedeció. Los demás miraron el tiempo, miraron las posibilidades, miraron lo que todos miran. Dijeron, no es tiempo de sembrar papas. No es tiempo, hay mucha seca, es imposible. No vamos a perder también esta cosecha. Y ya si pierdo esta cosecha me muero. Pero el que creyó y obedeció, sobre él vino la bendición de Dios. Así es como Dios obra. Yo le puedo ofrecer a Dios lo que yo quiero. Claro que sí. Eso no quiere decir que Dios se agrade. Yo le puedo ofrecer a Dios un cántico nuevo. Puedo ofrecerle un cántico de cualquiera. Pero Dios se agrada cuando lo hacemos verdaderamente como para Él, apartándolo, santificándolo. Y volviendo a hacer el paralelo en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8, y con esto voy a ir finalizando. Primera de Pedro, capítulo 2,
versículos 4 al 8, vamos a leer así. Dice la palabra de Dios: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Se da cuenta? Si nos equivocamos, peguemos la vuelta. El que esté libre de equivocación, levante su mano. ¿Para qué está aquí? Si usted no se equivoca, entonces es mejor que Jesús. Jesús no necesita morir por aquellos que no se equivocan. Jesús murió porque todos nos equivocamos, todos pecaron, va a decir la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el Señor nos invita, acercándoos a Él, piedra viva. Dios está trabajando. Cuando se habla de piedra viva, se habla y se toma ejemplo, por ejemplo, de la lava que sale de un volcán, es algo líquido. Y si cae en una vasija cuadrada, queda una piedra cuadrada, y si es redonda, queda una piedra redonda. Nosotros tenemos que ser transformados y llevados a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo debo parecerme a mi Señor. Yo debo desear ser como el Señor. Debo anhelar que mi vida se parezca lo más posible al Señor. Por eso dice, nosotros también somos piedras vivas. Yo no puedo decir, bueno, yo soy así. Si le gusta bien y si no, también. No puedo decir eso. Dice la palabra de Dios, transformaos por medio, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos dice el Señor otra cosa, sino justamente no tomen la forma que toman las demás personas. No hagan lo mismo que hacen los demás, que saltan de un lugar, que se van a otro. No, permanezcan donde tienen que permanecer, obedezcan donde tienen que obedecer y busquen al Señor, acérquense, hagan su altar nuevamente y permitan que el Señor les dé la forma, transformaos, o sea, cambien de forma para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mientras tanto, Dios está trabajando con nosotros en este lugar. Esta mañana le decía a los hermanos Misa Constitución, hermanos, Dios tiene planes con ustedes, Dios tiene planes con nosotros. Lo peor que nos puede pasar es dudar de que Dios tiene planes con nosotros. Lo peor que nos puede pasar es tomarnos el próximo colectivo y decir, nos vamos, porque Dios no está de acuerdo con esa manera de pensar. Dios espera que seamos capaces de permanecer, de soportar para alcanzar al fin el plan y el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Le decía hace un tiempo atrás, hablaba y predicando en este lugar, yo sé dónde Dios quiere que esté dentro de 5 años. Y alguien por allí atrás comentaba, decía, yo también sé dónde voy a estar, dice, 1,80 m bajo tierra. Bueno, ahí está. A veces nosotros jugamos, bueno, pero ahí está.
Y yo estoy haciendo lo que también dije hace 5 años atrás. Pero no porque tenga poder mi palabra, sino que nosotros hablamos de acuerdo a las convicciones que tenemos. Yo sé que mi Redentor vive, va a decir Job. Yo también voy a vivir. Yo sé que Dios no me va a desamparar. Dios es mi amparo, es mi fortaleza, es mi pronto auxilio en la tribulación. Dios está entre los que me ayudan. No voy a temer lo que el hombre me quiera hacer. No voy a temblar. Le suelo decir a mi sobrina, Uma, le digo, cuando ella me quiere acusar de algo, le digo, Uma, mirá, le digo, mirá cómo tiemblo. Mirá cómo tiemblo, le digo, mirá cómo tiemblo, porque vos me querés acusar. Al diablo dígale, mirá cómo tiemblo. Dios está entre los que me ayudan. ¿Querés pelear conmigo? No vas a pelear conmigo. Dios es el que pelea por ti. Dios es el que pelea por ti. La principal piedra del ángulo, dice, el que en él creyere no será avergonzado. Así es simple. ¿Usted cree? Pues no va a ser avergonzado. No quiere decir que no venga la prueba, pero no va a ser avergonzado. Dios juntamente con la prueba le va a dar la salida. Dios te va a dar la salida y Dios no miente. Amén. Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Los hombres mentimos, pero Dios no miente. Entonces, la principal piedra del ángulo de nuestras vidas, nuestro fundamento, como decía al principio, cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nuestra principal roca del ángulo es Jesús y en Él estamos seguros. Los altares que construimos, Dios quiere que los mantengamos. En las ciudades, en cada pueblo. Es curioso, lo menciono simplemente por lo curioso que es. ¿Podríamos haber tenido otro lugar? Sí, claro que sí. Pero los que tenían para tener un lugar mejor, no aportaron. Un día tendrán que rendir cuenta delante del Señor por todo lo que Dios le dio. El diezmo de los jubilados hizo posible esto. Lo mismo sucede en Pérez. Y en cada lugar, en San Lorenzo, en Villa Gobernador Galvez, aquí mismo, en Casilda, fuimos despojados, pero no dejamos de creer. El que en él creyere no será avergonzado. Construimos templos como altares para Dios. Construyamos altares también en nuestra casa. Construyamos altar a Dios en nuestro corazón, nuestro altar personal, y pongamos sobre el altar todas nuestras vidas. Podemos construir nuestras vidas sobre un montón de buenas relaciones también. Claro que sí. Pero yo estoy relacionado con el presidente, con el intendente, con fulano, con mengano. Yo estoy relacionado con el Señor. ¿Puede decirlo? Yo estoy relacionado con el Señor. Mi relación es más importante que cualquier político de turno que esté en el gobierno o cualquier situación que pareciera ser que nos puede dar una palanca. ¿Sabe por qué? Porque las personas llegan a esos lugares por cuñas, por acomodos, pero para llegar a Dios, solamente la sangre de Cristo, derramada como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, hace que nosotros nos acerquemos lo suficiente a Dios como para entrar al lugar santísimo y recibir de Él. No la bendición que nosotros queremos, sino, ¿vio cuando usted va y pide permiso para algo y el Padre se lo da? Bueno, esa es bendición, eso es bendición. Usted puede entrar directamente a la presencia del Padre y decir, Señor, pido permiso para esto. Y Dios, que es bueno, y si tu oración es correcta, Él te da su bendición.
Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Así que acerquémonos a Él confiadamente. Acerquémonos al trono de la gracia confiadamente para recibir de Él el oportuno socorro, el auxilio que estamos necesitando. Por eso, mis queridos hermanos, no tenga temor, no tenga miedo. Dios está con nosotros. El diablo quiere amedrentarte, mostrarte otras cosas, no te hagas problema. Sigue confiando en el Señor. Termino. 1 Corintios 15. Esta palabra también se lo di a los chicos en la vigilia. 1 Corintios 15. Ya termino. Todavía me quedan 20 minutos. 4 más. Diría Gise Ávila. Y ahí están pensando, ¿cuándo va a terminar el pastor? ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo se va a terminar? Dice, insensata, dice. Usted tendría que orar, Señor, dale palabra al pastor, que siga hablando, que siga predicando. 1 Corintios 15, versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Quizás sea muy duro lo que voy a decir. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? ¿Sabe lo que la palabra está diciendo? Mirá que te como, muerte. En este caso, mirá que te tomo. Sorbida es la muerte en un solo sorbo. Jesús desarmó la muerte, el poder de la muerte se terminó. Por eso dice la palabra de Dios: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Note usted, con esto termino. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento, querido hermano, hermana. Dios nos ha prometido victoria y Él ha cumplido. Él prometió dar su vida por nosotros y la dio.